los intendentes. Recién escuchábamos a través de Diego el título de la reunión de intendentes, que tiene que ver con el reclamo al gobierno central por recursos, reiterado y repetido desde el minuto 1 de la gestión libertaria. Y hay además mañana un acto muy importante que involucra a 2 gobernadores peronistas. Esto ya creo que de cara al 2027, sin dudas, pensando en el armado territorial político para una elección nacional. Joaquín Rodríguez Freire, periodista de ámbito financiero, compañero de Radio Asamblea, comparte este rato con nosotros. Lo reencontramos en el aire de La Patria de las Moscas después de un tiempo. ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Saludos para vos, para los oyentes. Qué gusto volver, gracias. Por favor, gracias a vos. ¿Cuántos kilómetros ya tenés en el cuentavueltas en el 2026 en términos de coberturas políticas? No, todavía no mucho porque estuve bastante de vacaciones, así que no anduve girando. Me gustaría ir a Ushuaia, obviamente, a la vigilia de Río Grande, pero bueno, es una pendiente quizás para los 45 años de la guerra, ¿no? Veremos el año que viene, ahí si hay algún aportante, ya lo invitamos. Ahí va, hay que buscar ahí el anunciante de los viajes. ¿Cómo es esto en un periodista que trabaja en los kilómetros del país? En el cuentavueltas, suma kilómetros, una cobertura en Entre Ríos o en Mendoza, y después cuando te vas de vacaciones, ¿restás kilómetros? Podría ser, ¿no? Podría ser un poco así. A veces en medio, te digo, igual fuera de joda, esto es medio difícil, obviamente, desde Buenos Aires tener el pulso de lo que pasa en las provincias. A veces yo laburo, viste, con eso encima, como diciendo, ¿qué voy a hablar yo, viste, de lo que pasa en Formosa? No sin razón, obvio, pero bueno, la otra vez alguien me decía, lo bueno desde Buenos Aires es que vos tenés un poco el panorama de lo que sí puede ser noticia allá, ¿no? Entonces, bueno, me aferro a eso, pero sí, me gustaría sumar kilómetros este año, porque la verdad que la única forma de conocer es estando, ¿no? Totalmente, en el territorio, como se dice, en términos políticos, pero también en términos periodísticos. Bueno, vamos a la reunión del COFESA, ¿no? De este foro de intendentes, de alcaldes de las capitales de todo el país, de las grandes ciudades de todo el país. Fuerte, ¿no? Ahí con reclamos. Sí, el COFEIN, Consejo Federal de Intendentes, que nuclea intendentes de capitales provinciales y de ciudades muy grandes y no tanto también, de intendentes de pequeños pueblos, pero bueno, los que tienen más peso son obviamente los de capitales provinciales y grandes ciudades. Los que tiran del carro, por ejemplo, muy importantes, son Daniel Pacerini de Córdoba, Pablo Hapkin de Rosario, Rosana Chala de San Miguel de Tucumán. Hubo presencia bonaerense, estuvo Julio Alac de La Plata y Ariel Sujarchuk de Escobar. Bueno, es un entramado que nuclea, como verás, a intendentes de todo el país, de los 4 puntos cardinales, sin distinción de banderías políticas. Sí, pero bueno, Joaquín, esos 3 primeros que nombraste, Rosario, San Miguel de Tucumán y Córdoba, son intendentes de signos políticos de gobiernos provinciales en su ciudad que han sido amistosos con Milei. Sí, con sus matices, lógicamente, porque Pacerini no es lo mismo que Yarlora, digamos. Yo creo que en esto está un poco el kit de la cuestión también, de que no solo esta cumbre o esta jugada de los intendentes, no solo es un llamado de atención para el gobierno, sino también para los gobernadores, ¿no? Me parece que subyace un poco eso de tener juego autónomo y decir, bueno, muchachos, despiértense, si bien obviamente no van a apuntar contra sus propios gobernadores, que en muchos casos son sus jefes políticos, sí hay una subtrama ahí que les dice, bueno, como que les están llamando la atención de que se esté armando esta movida, ¿no? Porque hay una cuestión, me parece a mí, de supervivencia propia de los intendentes. Son la primera barrera de contención de un Estado que está replegándose, incluso si no tuvieran sensibilidad social, son los primeros que tienen que poner la cara, los que le van a ir a golpear la puerta el vecino que ya no puede hacer las 4 comidas, el que fue echado de la fábrica, ¿no? Así que me parece que hay un poco de eso, que son los primeros que tienen el termómetro de cómo está el pulso social, y el pulso social viene bastante mal. Venimos viendo en las provincias huelgas que van desde la administración pública, que van desde los docentes hasta los estatales, pasando por conflictos con la policía. Mañana, sin ir más lejos, va a haber
una movilización importante de las fuerzas federales. Esto se está replicando también en las provincias. Tuvimos el caso testigo de Santa Fe, después hubo problemas en Jujuy, Catamarca. Yo creo que estamos en un momento de los más delicados, diría, ¿no?, del vínculo provincias-nación en cuanto al impacto de la motosierra en el territorio. Me parece que ahora sí se está viendo con todo el filo, ¿no?, que por ahí venían tapando huecos y demás. Se están quedando sin poder de fuego, y en ese marco se da esta cumbre de intendentes en Paraná, que tuvo la intendenta local Rosario Romero del peronismo como anfitriona, con pedidos muy fuertes. Hablaron de una crisis de finanzas crítica, pidieron una reunión con Diego Santilli, volvieron a reclamar que se coparticipe el impuesto a los combustibles. Vos sabés que una parte de ese tributo tiene que ir sí o sí por ley a obras de vialidad. Bueno, ya vemos cómo están las rutas nacionales, ¿no? Así que un poco me parece que es eso, jugar un poco a respaldar los reclamos de los gobernadores y a la vez por lo bajo decirle, despiértense, ¿no?, que si no lo hacen ustedes, hacemos más a nosotros también, ¿no? Totalmente. El COFEIN, el Consejo Federal de Intendentes, reunido en Paraná. Hasta ahora vino funcionándole al gobierno federal, al gobierno de Milei, el traspolar el costo político del ajuste nacional a los gobernadores, ¿no? Milei ajustó, no le pasó la plata a los gobernadores pagaron en las elecciones perdiendo contra Milei, ¿no? Podemos simplificarlo así, más o menos en los distintos territorios. ¿Eso se va a romper en algún momento? ¿El ajuste va a ser focalizado por los pueblos de las provincias en la Casa Rosada o van a seguir pagando el pato los gobernadores? Bueno, por eso la alerta de los intendentes también, ¿no?, bajando al pago chico. Sí, me parece que también es un poco eso. Miren que estamos nosotros, dicen los intendentes, después le toca a ustedes, ¿no? Porque una vez que ya no hay respuesta del municipio, la cosa va para arriba y en última instancia es el presidente, ¿no? Pero bueno, como vos decías, fue bien efectivo en trasladar ese ajuste a los gobernadores, que muchas veces cumplieron sin demasiado reparos, ¿no es cierto? Hay algo que sí se está viendo, que bueno, quienes seguimos los temas, las negociaciones y demás, es muy explícito que hay una intención del gobierno de ir subsanando las cajas jubilatorias con las provincias, las cajas que no transfirieron las provincias a Nación, y eso es parte de las negociaciones. Por ejemplo, las negociaciones legislativas de prestar votos a cambio de qué. Bueno, ayer la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, suscribió un acuerdo con Nacho Torres para desembolsar 48.000 millones de pesos para la caja jubilatoria de Chubut. Es parte de la deuda que ANSES mantiene, ¿no?, con la caja jubilatoria de Chubut. No es que le regalan plata, pero bueno, lo mismo había pasado con el neuquino Figueroa, con el misionero Hugo Pasalacqua, gobernadores que prestaron votos en el Congreso. El tema ahí es que es plata que le deben, el gobierno mismo corre tanto el arco que en un momento más o menos te obligan a agarrar cualquier cosa, porque bueno, los gobernadores están gestionando y es aquí y ahora, no hay demasiado plazo y mucho menos con como decíamos recién, por cómo se está agravando la crisis. Ahí veíamos recién que Jorge Macri le reclama 27.000 millones de pesos a Axel Kicillof por la atención a personas bonaerenses en situación de calle en la ciudad, ¿no? Sí, despropósito total, ¿no? Reclamo entre jurisdicciones en vez de mirar para arriba. Sí, para disputarle me parece a mí también un poco la agenda derechista a Milei. Bueno, ese tema de la General Paz como límite ordenador de los buenos y los malos no funciona, ¿no? Me parece, porque 1 millón de bonaerenses vamos a la ciudad todos los días, los porteños van a la provincia de Buenos Aires todos los días, es una frontera completamente porosa en términos culturales, en términos políticos o en términos socioeconómicos. Quieren marcar ahí un enfrentamiento que no hay que dejar prosperar de ninguna manera. Ahora dicen que el AMBA debería ser una zona única, digamos, ¿no? Sí. Sin esa partición en transporte y en otras cuestiones de integración. Bueno, ahí en tema de transporte tenemos ahí esa cuestión también, ¿no? Transportes en la ciudad, federales, mantienen determinados subsidios, los que van a provincia no, los que circulan solo por provincia no, hay ahí selectividad. Volviendo a los intendentes y a los gobernadores, ¿qué grado de alerta ves, Joaquín, en las charlas, en las notas, en lo que están diciendo en on y en off las autoridades provinciales y municipales de todo el país? Digo, porque una cosa es
no puedo hacer la rotonda, no puedo hacer el puente, no puedo hacer la ruta porque el gobierno no me baja plata. Y otra cosa ya entrar en, no puedo pagar los gastos corrientes, me explota la provincia, me explota el municipio. ¿En qué situación estamos? Y yo creo que, retomando un poco lo que comentaba antes, estamos, me parece a mí, en un inicio de año, paritarias que se han extendido más de lo que los gobernadores planeaban. Incluso Kicillof, que suele contar con el respaldo de los gremios, tuvo problemas para cerrar, ¿no? Tan rápido como, por lo menos como él quería la paritaria docente. Me parece que estamos en el punto más sensible donde hubo 2 años, si se quiere, de cierta espalda para aguantar y ahora se está llenando de huecos el barco. Porque una cosa es tener en tu casa marchas docentes o estatales que quizás son sectores más proclives a la movilización o a la tradición de lucha, y otra cosa es ya tener a las policías golpeando la puerta de la Casa de Gobierno, ¿no? Que eso es un llamado de atención absoluto. Recordábamos el caso de Santa Fe, que fue muy notorio, sobre todo por la bajada que tiene Puyaro respecto al tema y que es una de sus banderas de gestión. Bueno, hubo un efecto contagio que ahora va a llegar a Nación, y nada, me parece que lo que los gobernadores muchas veces ocultan o por lo menos velan un poco para no confrontar directamente con un gobierno que pese a todo sigue fuerte, no tanto como antes, pero sigue fuerte. Lo pusieron en boca los intendentes ayer, que quizás no tengan tanto que perder como los gobernadores, ¿no? Pero bueno, me parece que estamos en uno de los puntos más álgidos desde que empezó la gestión de Milei en cuanto a las provincias y desde que empezó la gestión de muchos de los gobernadores que son nobles, ¿no? Sí. Bueno, ojo con el municipalismo en términos de fuerza política, ¿no? Sí. Porque la nación está formada por provincias y las provincias están formadas por municipios y los municipios están conformados por barrios, por localidades o por pueblos rurales, y lo que pasa ahí abajo es lo que termina de hacer saltar la olla de la ebullición. Así que ojo con ese poder político también, con estas reuniones, que puede ser un platillo en la balanza importante. Joaquín, bueno, mencionamos también el 2 de abril, mañana son los actos por el aniversario Malvinas, y van 2 gobernadores peronistas a Ushuaia. Sí, así es. En un principio el dato quizás más destacado es que había confirmado la vicepresidenta Victoria Villarroel. Hoy está totalmente caído su viaje, me lo acaban de confirmar. Ya sabía que era probable que no viaje, bueno, pero ahora en su entorno me confirmaron que no va a ir a Tierra del Fuego, como se hizo el año pasado, que se mostró con el gobernador Gustavo Melella de Fuerza Patria. ¿Y por qué? ¿Por qué no va a Villarroel? ¿Por decisión propia o...? El motivo no te lo dicen, te dice, bueno, es la vicepresidenta, su agenda puede cambiar. Lo cierto es que en el medio se confirmaron las presencias de Axel Kicillof y Ricardo Quintela, 2 gobernadores de los más opositores al gobierno de Javier Milei. Me parece a mí que ella en algún punto se ahorra una foto que podría irritar a la Casa Rosada más de lo que ya está irritado con ella, y que bueno, que en la balanza no le habrá sumado, incluso siendo Malvinas una causa nacional que muchas veces se la pondera como de unidad. Bueno, parece que en este momento no. Kicillof y Quintela van a participar, por lo menos a lo que a mí me dijeron es, hoy van a estar en la vigilia de Río Grande, que es la capital nacional de la vigilia y cada vez tiene más proyección, y mañana 2 de abril en el acto en el cenotafio de Ushuaia, en ambos casos con Gustavo Melella, el gobernador, como anfitrión, en medio de una situación muy acuciante para Tierra del Fuego, con una crisis económica agravada por la quita de aranceles a los celulares, que golpea directamente a la industria de Río Grande, la intervención del puerto de Ushuaia, decretada por Nación por 1 año, que es otro golpazo a las arcas de la provincia, un peronismo estallado. Ayer a la noche salió Woto, el intendente de Ushuaia, camporista del Fil de Cristina, a cargar, sin nombrarlo, pero lógicamente a cargar contra Melella, con quien hasta hace nada eran socios políticos. Melella ya no tiene el apoyo de ninguno de los 3 intendentes de la provincia, Martín Pérez de Río Grande y Daniel Harrington de Tolwyn, que son peronistas, tienen una marca propia que se llama Provincia Grande, o sea que está en una situación muy delicada. Y se quedó sin senador también Melella, ¿no? En las últimas elecciones, sin senador nacional.
perdió, claro, tenía Fuerza Patria, tenía 2, ganó La Libertad Avanza, se quedó con 2, religió Cristina López, que bueno, no es particularmente de él. Igual en el peronismo empiezan a ver, o por lo menos denuncian, que hay un acercamiento de Melella a los libertarios. También se entiende por lo que te decía antes, una cuestión de supervivencia, no tiene de dónde agarrarse, abandonado o peleado con los intendentes y hackeado por los recortes de fondos, la intervención del puerto y demás. Me parece que está intentando ahí, por lo menos no irritar. Hubo una falta que fue muy sugestiva, Melella no tenía diputados propios porque los que tenía eran peronistas y entraron en alianza con él. Ahora pudo colar uno en las últimas elecciones, que es Agustín Tita, y bueno, pegó el faltazo el día que se votó la reforma laboral. No iba a cambiar la ecuación porque estaba cerrado el número, digamos, para La Libertad Avanza, pero de todas formas fue sugestiva, adujo cuestiones familiares, bueno, pero bueno, en el momento fue sugestivo ver que no estaba, se pudo leer como un centro quizás de Melella, acuciado por la situación de la provincia, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver mañana qué foto da el acto de Malvinas en Ushuaia con las figuras políticas. Joaquín Rodríguez Freire lo leemos en Ámbito Financiero, lo escuchamos en Radio Asamblea y lo escuchamos en Cruce, en la Patria de las Moscas desde En Tránsito también, poniendo en común la agenda política federal. Impecable trabajo, impecable muestreo político nos has hecho, Joaquín, te agradecemos mucho. Bueno, gracias a vos, Pablo, y un abrazo grande. Abrazo grande. Allí pasó nuestro compañero Joaquín Rodríguez Freire. Bueno, el mapa federal, e interesante cómo fue de lo pequeño a lo grande, de lo micro a lo macro en términos políticos. Desde los municipios, desde el más pequeño pueblito del país, ahí se empieza a construir la realidad política de la República Argentina, y con esa reunión de todos los intendentes plantándose, no importa el signo político, plantándose por recursos ante el gobierno nacional en esa puja que sigue recorriendo los pasillos del poder.